Hola mis queridos Nutris, bienvenidos a nuestro último episodio de nuestro verano científico, donde hemos podido charlar con profesionales de la nutrición dedicados especialmente a la investigación. El tiempo se ha ido volando y bueno, sin más quiero presentarles a la invitada del día de hoy. En esta ocasión está con nosotros la doctora Ana María Calderón de la Barca. Ella es investigadora titular de grado C del Departamento de Nutrición y Metabolismo en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Desde hace más de 35 años, la doctora Ana María desarrolla investigación científica sobre la evaluación y detección de proteínas en los alimentos, como las que inducen efectos antifisiológicos, intolerancias y alergias alimentarias, y propone soluciones para elaborar productos de uso dietario especial, usando modificación enzimática y otras tecnologías. En una línea complementaria, desarrolla técnicas de detección y estudia la relación de enfermedades autoinmunes como las asociadas a la ingesta de trigo y la diabetes tipo 1 en niños, dependiendo de diversos factores como la predisposición genética, los regímenes de alimentación infantil y otros factores ambientales que pueden modificar la microbiota intestinal y así la respuesta inmune, dando lugar a autoinmunidad, desencadenamiento o descontrol de la enfermedad. La doctora Ana María realizó su licenciatura en química en la Universidad de Guanajuato, su maestría en su actual área de trabajo en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Alimentos y Nutrición, y su doctorado lo realizó en Ciencias de la Salud en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Muy bien, doctora, siéntase muy bienvenida a este podcast de Nut a Nut. Es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de compartir. Gracias a ti por invitarme. Me gustaría empezar hablando un poco acerca de sus años universitarios. Encontré por allí que estudió 2 licenciaturas, una en química y la otra en pedagogía en el área de ciencias naturales. ¿Podría contarnos un poco de esto? Pues es que hice una carrera a tropezones, ¿sabes? Porque primero estudié ingeniería química en la UNAM. Eso no está en mi currículum. Y cuando ya llevaba como 85% de la carrera, un poco antes, empecé a trabajar en una compañía de ingeniería. Y primero pues hacía cosas nada más de proyectos en la oficina, pero después ya hice también un poco de trabajo de campo. No fue mucho tiempo, pero fue muy intenso, vamos, ¿no? Muy intenso. La compañía se fue desbaratando por problemas económicos de esos años que se vino el país abajo. Fue la primera caída grande que tuvimos en la economía en la 73, 74, 1973, 74. Yo era una chamaquita porque yo entré a la universidad de 16 años. Y entonces cuando empecé a trabajar apenas si tenía 20, 21 años, ¿no? Y, Wow. y, y no me gustó el campo de aplicación. No me gustó y no me gustó. Y tiré todo y me fui de allí y me fui a dar clases en una prepa en los Altos de Jalisco. Alguien me había invitado y me pareció buena idea. Mis papás pues me desheredaron, ¿no? De inicio se molestaron bastante, pero igual mi papá era una persona de mucho aceptación y a los 2, 3 meses ya estábamos otra vez de gran amor. Y entonces él me dijo, mira, si te vas a dedicar a dar clases, tienes que estudiar. Eso no se improvisa, es una responsabilidad moral muy grande. Si a un ingeniero se le cae un puente, lo meten a la cárcel. Si a un médico se le muere el paciente por mal manejo, también lo meten a la cárcel o por lo menos le quitan la licencia. Si un maestro echa a perder a alguien, lo echa a perder para toda la vida y nadie le hace nada. Nadie le hace nada. Y entonces influye para toda la vida en esa persona. Y entonces es una responsabilidad moral y te tienes que formar para ello. No se improvisa. Por eso entré a la normal superior y en la normal superior me enamoré, ¿verdad?, de la parte biológica, de la parte bioquímica, que pues esa no la había llevado yo en ingeniería y se me hacía, eso también me hizo dejar mucho la carrera porque se me hacía muy árida la química así como tal aplicada a la industria, pero la química de la vida es la cosa más hermosa del mundo y entonces regresé a la universidad, fui a Guanajuato, pedí revalidación, la revalidación no creas que me fue tan bien, pero igual sí terminé la carrera a trompicones
pero finalmente terminé la carrera, ¿no? Y cuando estaba en Guanajuato, vi en una revista, no sé si la habrás visto, una revista que se llama Ciencia y Desarrollo. Eran los tiempos en que circulaban revistas en papel, ¿no? Y entonces alguien llegó allí a vender la suscripción a la revista de CONACYT que se llama Ciencia y Desarrollo, creo que todavía existe. Y entonces yo la compré la suscripción y me dieron la revista primera así en la mano y empecé a ver unas imágenes que me encantaron porque eran unos paisajes de La Paz. Has de saber que yo soy paceña de nacimiento, entonces eran unos paisajes de La Paz, de así como bien comunes y corrientes, pero eran una serie de entrevistas a jóvenes, muy jóvenes, que estaban empezando en la investigación. O sea, solo tenían licenciatura la mayoría, ¿no? Incluso había hasta chamacos de prepa y estaban haciendo investigación muy interesante de antropología, de biología experimental, de biología terrestre. O sea, estaban muy interesantes los proyectos y a mí me renació de nuevo el deseo de hacer investigación, que lo había tenido cuando fui la primera vez a la universidad. Mi idea era terminar rapidísimo la licenciatura y hacer el posgrado de inmediato para seguir una carrera de investigación. Entonces me renació la vocación en ese contexto de estar en Guanajuato y de estar estudiando de nuevo, de que la bioquímica estaba tan interesante y de que en La Paz había un centro de investigación que estaban haciendo. Era un centro CONACYT, como en el que trabajo ahora. Entonces, en cuanto pude, me fui a La Paz. Yo estaba buscando un poco el regreso a mis raíces de acá del noroeste, ¿no? Y entonces me encuentro un grupo que era como un instituto de la UNAM sembrado allá en la Baja California, ¿sí? Sembrado en La Paz. Conocí a una compañera de aquí del CIAD que acababa de terminar su tesis de licenciatura y fue a la prepa donde yo trabajaba, porque siempre trabajé en escuela también al mismo tiempo, y dio una plática sobre una investigación que habían hecho aquí de evaluación de una proteína. Y resulta que yo había hecho una allá en La Paz por mi cuenta y pues no me había quedado muy bien, que digamos, lo quise publicar y no pude porque no tenía un método adecuado. Entonces al final me acerqué con la chica, la invité a mi institución, fue conmigo al otro día y ya me estuvo platicando de lo que tenían. Era el primer año del CIAD, estaban iniciando el CIAD en ese año, en 1983. Y entonces ella me dijo que los directivos iban a ir a una reunión nacional sobre investigación en alimentación en el mes siguiente, cerca de Ciudad de México. Pues un compañero y yo nos fuimos con recurso propio, así bien pobres nos fuimos allá y coincidí que en el cuarto donde me alojaron estaba una chica de aquí de Hermosillo y otra que también iba de otra institución de La Paz, pero que no era paceña, no nos conocíamos. Y entonces le pregunté a la de Sonora si conocía a los directivos. Decía, sí, me dijo, en el desayuno te los presento. Y en el desayuno me los presentó al director fundador y al doctor Mauro Valencia. Y entonces pues ya les platiqué lo que yo había hecho, me invitaron a que viniera a replicar aquí el experimento y me vine a replicar el experimento y pues me quedé enamorada porque cuando yo regresé después de 12 años entre Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, yo en La Paz buscaba pues mis raíces y en La Paz ya no había mis raíces, ya se habían desaparecido. Ya había más gente de fuera que gente de allí por la parte turística, de comercio y todo eso, ¿no? Entonces yo me frustré mucho cuando me regresé porque dije, ¿a qué regresé? Si aquí no es lo que yo dejé. Pero cuando vine aquí a Hermosillo, yo reencontré lo que había dejado cuando me fui a estudiar a México de chica. Entonces dije, de aquí soy, ¿verdad? Pero por más que me invitaron ese verano, no me quedé, todavía me fui 2 años más a La Paz. Y a los 2 años sí me vine, definitivamente me vine para acá, porque esa era mi raíz. De hecho, la familia de mi papá es de Guaymas, entonces me sentía en casa, vamos, ¿no? ¿Fue solamente por la parte familiar que usted sintió que se reencontró en Hermosillo o qué fue aquello que le llamó más a quedarse por el lado norte del país? Pues lo que yo había buscado cuando yo estuve trabajando y viviendo y estudiando y todo ahí en el centro del país, pues encontré otra cultura, aprendí otra cultura, pero no era la mía. Siempre estaba como
extrañando lo mío, ¿no? De alguna manera, por más que me acomodé y me volví a acomodar, como que siempre buscas el ambiente, la bondad de las personas, el trato sencillo y directo. Allá en La Paz, para hablar con el director, tenías que solicitar una audiencia con tiempo y igual a última hora te podían decir que no te iba a recibir porque se había tenido un contratiempo. Y aquí la oficina del doctor estaba abierta, uno podía entrar y salir a la hora que le diera la gana, ¿no? No había problema, vamos, no era así como un trato sencillo, abierto, así como es acá, pues eso me ganó mucho. No tenían nada, eso sí, no tenían nada. Yo me desesperé mucho al principio porque yo venía de una institución un poquito mejor montada, con equipamiento muy bueno para bioquímica, y yo soy bioquímica de proteínas, entonces al principio como que tenían puro de alimentos así en grande, ¿no? Y yo estoy acostumbrada a trabajar con cantidades, con microlitros y nanogramos y ese tipo de cosas, y entonces no tenía ni dónde pesar, ni con qué medir, ni nada, ¿no? Al principio fue un poquito difícil, pero no importaba, porque estaba en un ambiente más agradable, ¿no? Pues piqué piedra aquí, piqué piedra. Sí, y vaya que sí, y mucho menos protocolario, ¿no? Tal vez. Sí, pues como en casa, vamos, como en casa, ¿no? Sí, es que esa es una parte muy importante para el estar ejerciendo de una manera cómoda, el que tú te sientas a gusto con la cultura, con el ambiente y hacer carrera, o sea, como usted dice, desde esos años que estaba. Hablando también como parte de su trayectoria, mencionábamos que realizó su doctorado en Copenhague. Después de estos años de estudio, ¿qué ventajas o dificultades encontró el estudiar su posgrado en el extranjero? Pues más que el posgrado, más que las ventajas académicas en sí, creo yo que es una experiencia que fue una experiencia de vida, una experiencia muy, muy bonita. Es uno de los países con una libertad, con una cultura, con una convicción de ser rectos, de vivir bien, de hacer las cosas bien, que te edifican, realmente te edifican, ¿no? Por ejemplo, entre las anécdotas que tengo siempre platico una, ¿no? Estaba un chico que acababa de llegar de Ucrania al doctorado y estaba una señora que ya llevan 2 o 3 meses desocupados y el gobierno los manda a hacer chambitas a las oficinas a las instituciones públicas, pues. La señora nos ayudaba a sacar copias, acomodaba la correspondencia, cositas así, ¿no? A veces preparaba el té y el café, ¿no? Y entonces, pero igual iba a comer con nosotros y todo, ¿no? Y entonces yo no sé qué le dijo el muchacho a esa señora que ayudaba, porque yo estaba sacando copias un poco cerca, pero estaba distraída, entonces no me fijé. Lo que sí me fijé es que una secretaria así como, ¿qué te diré? De mediana edad, no muy grande todavía, tal vez cerca de los 50, 45, 50 años, se levanta roja, así roja, furiosa de su escritorio y le dice en inglés, fulanito le dice, en esta institución y en este país, la señora, tú, yo, la directora del instituto, valemos igual. Todos aquí somos iguales y nos tratamos iguales, pero así en un inglés muy, muy claro, ¿no? Y entonces le dice, si yo te vuelvo a escuchar, faltar al respeto de esa forma, a cualquiera, no nomás a la señora, a cualquiera, yo misma me voy a encargar de que te echen de este país. Yo me voy a ser responsable de que te echen de este país. Y que quede claro si lo entendiste. Por favor, dime si lo entendiste, que es delito lo que estás haciendo y que es la última vez que lo vas a hacer. Dime que es la última vez. Pues el muchacho le tuvo que decir que sí, ¿verdad? No le quedó de otra, ¿no? Pero te imaginas una secretaria, amiga, una secretaria a un estudiante de doctorado extranjero, ¿sí? Sí. Así de calzones tiene, sí, así. Para ellos la igualdad es así como de algo de vida o muerte, ¿no? Son una población tan valiente que en la Segunda Guerra ya estaba Dinamarca tomada por los alemanes y el día que ordenaron que salieran todos los judíos con la estrella en el abrigo, toda la población salió con la estrella en el abrigo, ¿sí? Así de valientes son, ¿no? Son personas muy convencidas, muy, muy convencidas de los derechos, de la igualdad. Fue una experiencia de vida inolvidable.
Hace 3 años tuve la suerte de andar por allá en época de Navidad. Había ido yo a Viena a un evento académico y entonces se pegaba con las vacaciones de Navidad. Entonces me fui una semana a Copenhague, ay, volví a vivir y mis amigos, todos los tiempos tuve compromisos para saludar a las gentes que todavía quedan por allí, que fueron y que han sido mis amigos todo este tiempo, ¿no? Incluso mi profesor, que ya tiene 80 y tantos años, me invitó a desayunar un día también, ¿no? Y luego todavía fuimos Wow. al mercado de Navidad y me compró recuerdos. No, no, son una población grandiosa. Además, a mí me encantan las flores. Son las personas muy amantes de las flores. Ellos no pueden vivir sin flores, ¿no? Yo tampoco. Así Wow. que, Con ganas no, de no, quedarse allá. me invitaron, me invitó el profesor, me invitó la directora, una compañera me dijo, oye, Ana María, ¿es cierto que te vas? Sí, le dije, me voy. ¿Pero cómo que te vas? Dice, todos los que vienen, los extranjeros que vienen, vienen y nos usan, solamente vienen a aprovecharse de nosotros, terminan y se van, ¿sí? Pero tú eres una de las nuestras, tú te metiste en nuestra cultura, has vivido con nosotros y como nosotros, tú no te puedes ir. Y le dije, mira, les admiro muchísimo, les admiro tanto, me gustaría tanto quedarme, pero yo soy mexicana y yo tengo obligaciones en mi país, tengo una obligación moral muy dura. Yo he sido toda mi vida estudiante de escuelas públicas. El gobierno de México ha pagado un ojo por mi educación. O sea, mi obligación es regresar un poquito de eso, ¿verdad? Me gustó muchísimo y sí, sí me hubiera gustado quedarme a vivir, pero soy mexicana. Ahora, cambiando un poquito el tema a su línea de investigación principal, que es referente a la enfermedad celíaca, ¿hubo algún suceso en su vida o en su entorno que le impulsara a dedicar gran parte de su vida a este tema en específico? Fíjate que no, fue bien curiosa la forma en la que entré, ¿verdad? Porque yo trabajaba un tipo de proteínas de las que se producen mucho en las semillas y que tienen efectos antifisiológicos en la nutrición. Cuando algunos de los alimentos no están cocinados, por ejemplo, el frijol a medio cocer, dicen que el frijol negro a medio cocer puede hasta matar a un cristiano, ¿no? Que tiene antinutrientes, vamos a decir, que hay que cocinar, ¿verdad? Y si no lo cocinas 2 horas en olla abierta, pues te va a intoxicar por lo menos ligeramente, ¿no? Entonces, o sea, por eso tenemos las tradiciones, ¿no? De procesamiento, para evitar ese tipo de antinutrientes. Pues esos antinutrientes, trabajaba yo con los antinutrientes y entonces había una teoría de que la enfermedad celíaca se debía a una de esas proteínas en el trigo. Y entonces yo me fui clavado sobre eso, le dediqué 5 años o más de 5 años y resulta que no era por allí, era un falso positivo que salía debido al gluten de trigo, a las proteínas de trigo que son tan pegosteosas, vamos, ¿no? Entonces parecía como que aglutinaban eritrocitos, pero no es una falsa aglutinación, no hay por allí nada de eso. Igual pude comprobar, ¿verdad? Pero tanto me metí en el rollo, pues que ya me seguí con ese rollo, ¿verdad? Hace 32 años más o menos, 31, 32 años tengo estudiando enfermedad celíaca. Cuando enfermedad celíaca, incluso me acuerdo muy bien que una vez llegó al hospital infantil, yo estaba ahí en patología todo el tiempo haciendo mis experimentos con ratitas, igual también con tejidos de intestino de niños, pues que les habían hecho autopsia, ¿no? De niños que se habían muerto. Y entonces trabajaba mucho sobre morfología mucosa del intestino, ¿no? Y pues es lo primero que se ve en enfermedad celíaca, ¿no? Resulta que en ese tiempo había mucha yardiasis aquí en Sonora y el efecto que tiene la yardia sobre la mucosa intestinal se parece mucho, mucho, mucho se parece al efecto de la enfermedad celíaca. Entonces, al principio pensábamos que había más enfermedad celíaca. De todas maneras, fue un tema que me apasionó. Pues llegó ahí a patología, llegó allá al hospital infantil el doctor Vega Frank, un pediatra famosísimo que se dedicó toda la vida a la nutrición pediátrica. Y entonces,
cuando le platiqué lo que estaba haciendo, me dijo, no, eso no existe en México, olvídate, los mexicanos no nos enfermamos de enfermedad celíaca, dedícate a estudiar la desnutrición y no sé qué tanto, ¿no? Así yo bien agitada, ¿no? Porque dije, no, pues es que por aquí no va, pero no lo dejé, de todas maneras no lo dejé. Fue bien curioso, ¿no? Porque aquella eminencia que me dijera eso, pues como para desbaratar las esperanzas de cualquiera, ¿no? El caso es que seguí en eso y pues sí, siempre trabajé con niños porque siempre me gustaron mucho los niños. Desde que era chica me gustaron mucho los niños y siempre he estado rodeada de muchos niños. Ahora no puedo porque pues, estamos en esta situación rara. Ok, muy bien. Pasando a hablar de su trabajo actual, ¿cómo se ve o desde su perspectiva un día de trabajo normal en el CIAP? Ay, pues los añoramos tanto. Ahora pedimos un permiso porque no estamos yendo a trabajar regularmente, Sí. sino que estamos pues con la preocupación de los estudiantes de cuarto semestre de maestría, que solamente tienen beca, su última beca es la de agosto. Y no hay extensión de beca porque no hay dinero, ni nosotros les podemos extender tampoco. Igual estamos con los de séptimo y octavo de doctorado. Y entonces empezamos a pensar cómo le hacíamos y desde hace como unas 3 semanas nos dijeron pues que podíamos ingresar bajo tales circunstancias, ¿no? Entonces las circunstancias son, por ejemplo, yo soy de alto riesgo por mi edad, no porque tenga comorbilidades, porque pues mi IMC sigue siendo de 23 como casi toda la vida, antes fue de 21, ¿verdad? Pero igual, sí, yo siempre fui delgadísima, ¿no? Ahora de viejita ya no estoy tan delgada, pero sigo estando bien en peso, no tengo ningún problema más que los años, ¿no? Entonces, por eso soy de alto riesgo y entonces a las personas de alto riesgo nos hacen firmar un compromiso especial, ¿no? De que somos responsables nosotros si algo pasa, ¿no? Pero sí están yendo los estudiantes de los últimos semestres, están yendo y siempre va pues, un técnico o un responsable con ellos, ¿no? Ahora la chica esta que fue dice, ay, cómo extrañaba el laboratorio. Es una nutrióloga en un laboratorio, ella está trabajando en modificar un almidón para los pacientes con glucogenosis, para los niños con glucogenosis. Casi ya lo logramos, ¿no? Nos falta hacer el ensayo nada más en humanos para que se pueda titular el mes que entra, ¿no? Y luego está otro chico también que está en un proyecto que tengo desde hace ya 2 años y feria, en donde recuperamos tradiciones prehispánicas para panificación con la idea de hacer un pan más saludable y meterlo, porque tenemos la transferencia tecnológica incluso, ¿no? El llevarlo a las panaderías, ya fuimos a Aguascalientes a 2 panaderías, con 2 productos, con trigo, pero parcialmente sustituido con amaranto y con camote, con harinas de amaranto y de camote naranja. Tiene betacarotenos, tiene otros compuestos bioactivos también interesantes, tiene un índice glicémico más bajo que el pan de solo trigo. O sea, está muy bien el pan. Con la misma fórmula, pero en lugar de harina de trigo metimos maíz, harina de maíz nixtamalizado, y también ahorita estamos trabajando en ese producto como pan de caja y alternativamente coricos como pan de dulce, ¿no? En el otro pan, en el de harina con sustitución, hicimos el pan de trigo, hicimos también pan de leche como pan de dulce. Quedó delicioso, delicioso. ¿Y estos productos los tienen a venta al público en general? No, los estamos transfiriendo a las panaderías tradicionales, para que ellos las produzcan y les damos el manual con todas las características desde cómo preparan la harina, las harinas de amaranto y de camote, cómo hacen las mezclas y todo, ¿no? Tenemos un manualito. Vamos a hacer un manual también con el del pan sin gluten, porque hicimos el del pan con gluten y ahora vamos con el del pan sin gluten. Es la tesis que van a presentar el mes que entra. Ese es un rescate. Y otro que tenemos es el de los frijoles, ¿no? El de la digestibilidad de los frijoles. Hicimos un proceso desde hace como 4 o 5 años, desde poner las plantitas de frijol y ver qué tanto transpiraban para ver cuál era
lo mínimo que le podíamos poner de agua deuterada, de óxido de deuterio a las macetas para que los frijoles se marcaran con deuterio. Y finalmente pues conseguimos unos frijoles, 3 kilos de frijol por 150,000 pesos más o menos, baratos, baratos. Y entonces, ya que lo estuvimos, pues mandamos las muestras a la India, a un laboratorio, para que nos ayudaran con el análisis, porque es un proyecto colaborativo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ya que nos mandaron el resultado, pues compramos los demás cosas que necesitábamos e hicimos el ensayo en humanos, en estudiantes que tuvieran IMC, pues bajito, ¿verdad? Normal, pero bajo, y que no fueran altos de tamaño para usar los menos reactivos posibles, porque todos los isótopos estables son muy, muy caros, ¿no? Y entonces es un marcaje que se llama con doble isótopo, porque nosotros metimos el frijol con deuterio y luego se mete la espirulina con carbono 13, porque la espirulina es una proteína de muy buena calidad que ya se conoce, que es muy digestible y todo eso, entonces es como el control, como el referente, pero se da en la misma dieta. Y luego hicimos un producto bien nice. Si conoces las almas, las tostadas esas que son rectangulares, entonces pusimos el frijol, lo cociné así como se cocina el frijol aquí, que se muele, ¿no? Y que queda muy sequito, y entonces lo untamos en las galletas, la cantidad, o sea, pesada para cada participante, desde luego, ¿no? Teníamos la galleta, teníamos la tostada, pues el frijol encima, y encima le pusimos guacamole para llegar al nivel de energía que se requería. Sí, quedó delicioso el producto. Incluso decían los muchachos que la espirulina le daba un saborcito como picosito. Les gustó el sabor, porque al frijol le mezclábamos la espirulina, Se la proteína antoja. de referencia, ¿no? Sí. Entonces, ahorita ya tengo los resultados, estoy terminando el artículo, espero terminarlo hoy en la noche, ya tengo pues todo el mes con él y estoy así ya lo quiero acabar, acomodé el lugar para mandárselo pues a los demás coautores y que le puedan allí mover y todo, ¿no? Pero ya por fin vi para el otro lado, porque híjole, cómo me costó trabajo, porque desde la parte agrícola pasando pues por la que sí que manejaba lo de las combinaciones de los nutrientes y de los ingredientes y eso, y la parte de evaluación que no manejaba nada. Sí había hecho evaluación, pero de la antigua, ¿no? La evaluación que se hacía en ratas, de balance de nitrógeno y eso, ¿no? Entonces sí me costó bastante escribir el artículo, hacer los análisis. Ahorita todavía estaba con la calificación de aminoácidos corregida por digestibilidad, porque ya tengo las digestibilidades de cada aminoácido indispensable. Ya, con eso termino y me dedico a otra cosa. Sí, Wow. porque tengo muchos pendientes de trabajo, porque no quiero dejar eso un día más, ¿no? Que eso quede y que ya empiece a moverse, ¿no? Es. Pero me preguntabas por un día normal. Sí. El día normal, pues casi siempre yo llegaba al laboratorio y cuando llegaba ya me estaban esperando pacientes, ¿no? Señoras con niños o los papás con niños, que necesitaban el análisis para ver si eran celíacos, y entonces pues yo platicaba un poco con ellos, porque a veces pues era obvio que no eran celíacos, ¿no? Para darles un poco de orientación, o papás con niños que ya habían sido diagnosticados como celíacos y que les estábamos dando seguimiento, ¿sí? Entonces casi siempre las primeras horas de la mañana las dedicaba a eso. Después, pues un poco con mis estudiantes que hicieron, que dejaron de hacer, si tenía clases, pues iba, daba clase. Este semestre que pasó, pues estaba un poco pesado porque estaba participando en dos grupos de esos con más estudiantes. Casi ya no doy cosas de concepto, casi doy metodología y eso, ¿no? Entonces estaba dando un taller de comunicación científica y estaba dando el seminario de investigación, de avances de investigación. Y este semestre voy a dar metodología de investigación. Son casi las cosas que doy, ¿no? Igual voy y doy un módulo de proteínas a un curso de la universidad y cositas así, ¿no? Pero son como puntuales, ¿no? Pero cursos ya doy más metodología que otra cosa, ¿no?
Dentro del CIAT tenemos posgrado pues en nutrición, ¿no? De hecho, tenemos maestría en ciencias con 10 opciones terminales y una en nutrición, Ujú. de las más fuertes de nutrición, de hecho, y tenemos el doctorado igual también, con 10 opciones terminales y una en nutrición. Le iba a preguntar, ¿qué es lo que ha representado un desafío para usted al dar los primeros pasos en el mundo de la investigación, cuando ya comenzaban sus primeros años? Tal vez tal vez lo más desafiante fue tener tan poco sistematizados mis estudios, porque con eso de que hice materias aquí y allá y algunas las hice prácticamente a título de suficiencia y eso, entonces sentía como que no tenía una formación muy homogénea, muy sistemática, muy ortodoxa, vamos a decir, ¿no? Entonces, me dio trabajo. Dediqué los 8 o 9 primeros años, dedicaba 14 horas al día a esto, ¿no? Incluyendo sábados, domingos y fiestas de guardado, ¿no? Vacaciones y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Me daba muy poquitos días libres, para ponerme como al nivel de un investigador de carrera, ¿verdad? Sí, sí, como que sí pagué la vagancia de la universidad. ¿Y qué perspectiva tiene de ello actualmente, de ese desafío en específico? Ahora, después de todos estos años y de cómo ha crecido y se ha esforzado como profesional y como investigadora, ¿sigue siendo lo más desafiante o ya cómo lo ve usted desde donde está ahora? Sigo viéndolo igual. Por ejemplo, en este trabajo que te digo, que en este artículo que me llevó tanto tiempo, bueno, tanto tiempo porque yo soy bien acelerada y siempre termino muy rápido todo, pues me di cuenta que había muchas cosas que no sabía, ¿no? Que no entendía y que tuve que estudiar y estudiar y estudiar, y por eso me llevó tanto tiempo, ¿no? Incluso todavía ayer o antier, tuve que modificar varios de los resultados y de las interpretaciones que había dado, que tenía un error conceptual, ¿no? Entonces, tuve que reaprender muchas cosas o aprender de nuevo muchas cosas. No me acordaba de evaluación de proteínas, no me acordaba de muchos detalles y otros no los conocía definitivamente. Nunca había hecho una evaluación así por métodos isotópicos y pues ni siquiera me acuerdo cómo lo explicaba cuando daba esa clase, ¿verdad? Pero seguramente la vi alguna vez, ¿no? Pues me costó un poco, ¿no? O un mucho me costó, tuve que reestudiar muchas cosas, ¿no? Okay. Y algunas aprenderlas, ¿no? Me gusta mucho que mencione esto porque a veces como recién egresado uno piensa que ya salió y ya se queda con ese conocimiento y eso está escrito en piedra, ¿no? Y ya tú sales pensando que sabes todo. Y no, o sea, estás tan equivocado y entre más aprendes y entre más aprendes y entre más estudias te das cuenta de todo aquello que no sabes y todo aquello que te falta por Sí, aprender y sí, por estudiar. entre más lees es más lo que te falta. Y luego como se mueve el mundo ahora, ¿verdad? Que todo es Eh, rapidísimo, la todo- información se va actualizando todos la los días. información se actualiza espantosamente rápido. A mí a veces me piden que si puedo dar una sesión de tal en tal curso, ¿no? Y entonces digo, ah, sí, sí, cómo no, sí la puedo dar. Y 2, 3 días antes me pongo a buscar y resulta que está súper cambiado el rollo, ¿no? Porque yo hace algunos tiempito que no lo tocaba y está cambiadísimo, ¿no? Entonces tú dices, sí, ¿no? O sea, es mucho lo que se avanza. Si no estás leyendo todo el tiempo, yo todos los días leo de todas formas, siempre leo, siempre, siempre leo. No te voy a decir que leo los artículos de pe a pa, ¿verdad? Pero leo por encima varios artículos al día, voy detectando y digo, este se lo mando a tal estudiante, este se lo mando al otro y ta, ta, ta. Cuando estoy escribiendo, leo con más detalle y a más profundidad, los artículos que necesito para fundamentar lo que estoy diciendo. Te digo, esto, por ejemplo, de evaluación de proteínas, pues muchos años vi yo el tema y en los cursos de nutrición y los de evaluación de proteínas, y no hay nada diferente de lo que yo ya sabía, ¿no? O sea, solamente es un método isotópico más, pero no hay, los conceptos son los mismos, vamos, ¿no? Por lo menos en ese sentido no me parece tan raro, ¿no? Pues mi trabajo es leer y resulta que mi pasatiempo también es leer. Entonces, También. sí, sí, me encanta la literatura y no le llamo literatura a la académica, definitivamente eso no es literatura, ¿no? Eso Es es
comunicación científica. Me gusta la poesía, la novela, el cuento, todos los géneros, el teatro, todos los géneros literarios me encantan, me encantan. Es mi pasión y ahorita ya estoy así releyendo y releyendo y releyendo porque pues las librerías no se abren todavía. Y así estoy con ansiedad de que se abran, de que se reabran las librerías, ir a surtirme, ¿no? Es mi vicio. ¿Cuál es algún libro que ha leído, digamos, en los últimos 2 o 3 años que le haya impactado mucho, que le haya gustado mucho por su contenido? Pues es que todos me gustan dependiendo no, casi todos o muchos me gustan dependiendo pues de diferentes aspectos, ¿no? Algunos me gustan por la forma en que están relatados, por la genialidad con que describen cosas cotidianas y simples. Otros me gustan por el mensaje que llevan, ¿verdad? Anoche terminé uno de Marcela Serrano, de la chilena esta que siempre está con apoyo a las mujeres. Y entonces es la historia de una mujer joven, acababa de cumplir o estaba por cumplir los 40 años y se volvió afásica. Entonces, pues no se podía comunicar de ninguna forma, ¿no? Todo era recordar, 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 recordar. O sea, su única forma de comunicación era su expresión de ojos, ¿verdad? Solamente. Pero presenta la afasia como una analogía de lo que callamos las mujeres, ¿verdad? Sí. En ese sentido, o sea, es de represión porque la afásica es una niña popis que nunca la dejaron ser porque siempre tuvo que hacer caso de todo y casarse como se suponía que se tenía que casar y vivir como se suponía que se tenía que vivir y todo esto, ¿no? De esas personas que están todavía más mujeres pobres, ¿no? Que por lo menos tienen la libertad a veces de ser ellas mismas, ¿no? Son mujeres de las que yo no he sido definitivamente, ¿no? No voy por ahí, ¿no? Yo no me quejo, yo nunca he tenido problema por eso, ¿no? Siempre he sido muy rebelde y muy contestataria, ¿no? Nunca dejé pues que alguien me mandara nomás por mandar. Claro. ¿Y qué piensa que influyó en que usted sea de la manera en la que es, siendo que el contexto sociocultural que se vivía pues hace varios años pues era muy diferente? Era muy diferente a lo que es ahora, no se le daba como que tanta voz a los derechos de las mujeres y demás. ¿Qué piensa que haya influido en usted para que usted haya sido diferente? Qué curioso, cuando falleció mi papá, yo estaba en el doctorado y estaba aquí en México cuando falleció mi papá, y entonces le mandé un fax a mi profesor diciéndole pues que había fallecido mi papá y que me iba a retrasar en la fecha que le había dicho que iba a ir. Y entonces cuando llegué, él me dio el pésame y me dijo, no tuve el gusto de conocer a tu papá, pero lo admiro. Y entonces yo de haber hecho cara de interrogación, me imagino, ¿no? Porque me dice, lo admiro por haberte hecho una mujer tan libre, tan autónoma en una sociedad como la tuya. Él conoce México, él conoce el pueblo latinoamericano. Y entonces, pues sí es cierto. Me quedé pensando y digo, pues sí, 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 definitivamente fue mi papá. Así sin vuelta de hoja fue mi papá. No sé, por ejemplo, en mi casa iba mi papá con mis hermanos a tirar al blanco. Yo iba detrás de ellos. Y mi mamá decía, no, no, que no vaya la niña. Y mi papá decía, no, no, si ella quiere ir, que venga, ¿no? Sí. Y así, o sea, él siempre estaba si yo quería ayudarle en algo, para él era bienvenida, ¿no? Sí, cuando yo era muchacha le gustaba cuando salía arregladita y eso, ¿verdad? Nunca dejó de echarme porras, mira qué bien te queda y ¿no? Siempre le gustaba que fuera vestida de mujer y que fuera así, bien vestida, bien arreglada, ¿no? Entonces, decía, mira, si mi hija tiene falditas y no sé qué tanto, y empezaba entonces, después ya venía su apoyo, ¿no? Al gusto de la falda o el vestido, ¿no? Entonces, yo creo que fue él, definitivamente. Si yo llegaba de la escuela llorando, papá, me pegaron y dijeron que me creía mucho, no, mijita, tú no te crees mucho, tú eres mucho. A ninguno de nosotros jamás nos decía que algo estaba mal hecho. Siempre le encontraba la parte positiva y en cuanto podía lo reforzaba para corregir. Entonces decía, estuvo bien lo que hiciste, sí, sí, estuvo bien, como te dije antes, pero mira, a la siguiente le podrías hacer así, así.
o sea, lo correcto, sí. O sea, Claro. no nos regañaba, no nos regañaba. Sabía cómo manejarnos, pues. Era muy listo, muy listo. Esa parte como de crianza positiva, ¿no? Que a Sí, lo mismo, ¿no? Iba a contracorriente de la crianza de la época. sí. Sí, Justamente. definitivamente. Y lo más curioso es que fue cambiando con cada uno de nosotros. O sea, no usó el mismo método con todos. Igual fuimos muy separados, ¿no? Entre mi hermano menor y mi hermano mayor, que habrá 5, casi 15 años, ¿no? 14 años fácil. Ujú. Entonces sí tuvo chance de irle buscando, ¿no? De ir aprendiendo conforme cada Sí, uno, ¿no? No, sí. Sí, pero se dedicó a hacerlo. O sea, puso su empeño en hacerlo. claro. Y sí, se me hace digno de resaltar esta parte en su historia. Ahora retomando un poco el tema de sus protocolos, ¿cuál de todos los protocolos que ha realizado, o bueno, si tiene uno o más, recuerda de manera especial que haya marcado su carrera profesional, ya sea por el impacto que se tuvo en la población, el tiempo en el cual se realizó o la dificultad y demás? ¿Cuál de todos los proyectos recuerda de manera especial? Pues es que todos tienen sus puntos especiales, ¿verdad? Siempre menciono, o la única vez en mi vida que un experimento me salió a la primera, ¿no? En el laboratorio de bioquímica, en el laboratorio en general, en el laboratorio que yo trabajo, pues tiene uno que probar una y otra vez condiciones, ¿verdad? Antes de arrancarse con un protocolo. Y en una ocasión estaban trabajando un compañero y un profesor con la evaluación de unos frijoles, curiosamente, en ratas. Y, y vinieron y me dicen, oye, fíjate que estamos trabajando en ratas, pero ya se nos murieron dos. ¿Pero cómo? Sí, sí, es que estamos trabajando con el frijol crudo, con el frijol a medio cocer y con el frijol bien cocido. Ya se nos murieron dos, ¿nos ayudas? Pues lo único que podría hacer es darle cuello a las otras que faltan, le digo, porque del grupo que se están muriendo, porque si espero a que se mueren y se mueren, por ejemplo, a medianoche, y yo hace en la mañana disecto los intestinos, pues la autólisis ya va a haber desbaratado todo y no voy a ver lo que tenga que ver. Entonces, si ustedes me dan chance de que les dé cuello a las de ese grupo, pues yo les ayudo. No, pues sí, te damos chance, ¿no? Y entonces yo les di cuello, agarré los intestinos, hice los cortes, los fijé y pedí unos anticuerpos. Y entonces se tardaron 2, 3 meses en llegar los anticuerpos. En ese tiempo no tenía yo el procedimiento para preparar yo los anticuerpos, porque ahora luego yo los marco y todo en esos casos, ¿no? Entonces, cuando llegaron, pues ahí voy al hospital infantil a patología, porque ahí hacía mis experimentos de histología. Y entonces hago el primer intento, ¿no? Pongo el portaobjetos y pongo en el microscopio de fluorescencia y cuál no va siendo mi sorpresa que la proteína que yo pensaba que podía ser la responsable, pues estaba dibujando toda la orilla de las microvellosidades, pero así perfectamente delineadas como con un marcador amarillo fluorescente, ¿no? Así. Estaba completamente bloqueando toda la absorción de nutrientes y entonces las pobres ratas pues parecía que estaban hiperdesnutridas, ¿no? Iguales, parecía que tenían avitaminosis, las patitas resecas, los ojos resaltados, el pelo hirsuto, no crecían bien, pues los nutrientes no pasaban. Mecánicamente se había pegado la proteína, se había adherido la proteína así entera a la superficie de las vellosidades de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, pues sí, y escribimos un artículo y publicamos y todo el resultado, pero se ríen mucho porque les digo, nunca en mi vida me había salido un experimento a la primera, porque así la primera condición que probé y todo, ¿verdad? Sí, maravilloso, ¿no? Normalmente tiene uno que trabajar bastante más, ¿no? Para que salga un resultado y buscar y buscar y buscar repeticiones. Normalmente, pues sí, finalmente hacemos un protocolo. Por ejemplo, este rollo de que te decía que estamos preparando modificando un almidón para los niños con glucogenosis que se mueren de hipoglicemia durante la noche, tienen un defecto genético. Y entonces el glucógeno acumulado para el ayuno nocturno, pues no puede salir del hígado, ahí se queda, ahí se Okay. queda. ¿Sí? Los manejan de dos formas.
Pues primero, pues cuando le da a la mamá la leche cada 2, 3 horas, nadie se da cuenta que el niño tiene un problema porque pues lo estás alimentando continuamente y eso mantiene la glucemia, ¿no? La Pero libre ya demanda. sí, cuando el niño empieza a dormir más horas, pues el niño empieza con problemas. Incluso se puede morir de un ataque hipoglicémico, ¿no? Y entonces lo que hacen es que les dan almidón, maicena, les Ujú. disuelven en agua y cada 3 horas les están dando eso a los niños. Se tiene que despertar el niño, se tiene que despertar la mamá para dárselo también. Entonces, la idea es hacer un producto. Hay un producto gringo súper carísimo que dura 7 horas. Entonces, la idea es hacer un producto casero, Ya, casero, fíjate, que la mamá pueda preparar. ya. Y entonces, pues primero hicimos pruebas y pruebas y más pruebas hasta que dimos con unas condiciones más o menos y ahorita estamos intentando replicarlas en la cocina. Todavía no nos sale, pero ahora va a salir. Y vamos y probamos al otro día en el laboratorio la velocidad de hidrólisis de ese almidón, ¿no? Si realmente va a durar tantas horas o no va a durar. Primero lo probamos in vitro y la idea está, si no sale, entonces ya preparar masivamente para probarlo en humanos. O sea, no lo vamos a probar en los niños, desde luego, lo vamos a probar en los pobres estudiantes de maestría, ¿verdad? Es, Entonces vamos a pasar a la parte ya hablando un poquito más de cosas personales. Bueno, aunque nos ha compartido mucho de su vida a través de todas te estas digo que todo es preguntas, anécdota, ya a estas alturas de la pelea, todo es anécdota. me encanta. Ahora, ¿en quién piensa usted o quién se le viene a la mente cuando escucha la palabra éxito? Pues es que eso cambia también con la edad, fíjate, no es lo mismo cuando uno tiene 15 años que cuando tiene 25 o 40 o 50 o 60 o 70, no es lo mismo, el concepto no es el mismo, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con el proceso de maduración, ¿no? Yo pues en los primeros años de mi carrera, en los primeros muchos años de mi carrera de investigación, a mí me gustaba competir y ganar el Premio Nacional de Alimentos y ganar el otro premio de la Kellogg's y ganar el otro premio. O sea, siempre estaba concursando, compitiendo, ¿no? Porque como que para mí un poco eso era el éxito, ¿no? Y eso no es el éxito. Ahora sé que eso no es el éxito, ¿verdad? Que es algo pues tan efímero, ¿no? Que lo único que te crea es enemigos, más que otra cosa. Atrae las miradas de envidia de la gente y eso, ¿no? Porque piensan que eso es el éxito, cuando no es cierto, ¿verdad? O sea, creo, no sé, que una persona exitosa es alguien que trabaja con gusto y por gusto, ¿verdad? Como yo les digo a los estudiantes, ¿no? Yo sé que están aquí muchos de ustedes porque no consiguieron chamba y porque la beca no está tan mala, ¿verdad? Entonces, es cierto, pero ustedes hicieron un compromiso y entonces más vale que estén por gusto y con gusto que haciendo malas caras y a fuerza. O sea, hay que, pues, dedicarle, ¿no? Entonces, creo que ese es el éxito, ¿no? Que una persona se dedique a hacer lo que le gusta hacer. Yo he hecho muchas cosas en la vida que no me gustó hacer, no me gustó ser dependiente en una tienda, no me gustó ser secretaria de un tipo, sí, no me gustaron muchas cosas que he hecho en la vida, ¿no? Que he tenido que hacer como trabajo, ¿no? Pero pues creo que el trabajo que tengo ahora es un trabajo que me gusta hacer, me gusta mucho más dar clase que la investigación misma. La investigación per se no me interesa si no estoy con estudiantes, si no hay estudiantes aprendiendo junto conmigo, no tienes chiste, vamos. Entonces, creo yo que eso es el éxito, que la gente haga lo que le gusta hacer y que lo haga con gusto, ¿no? O sea, con entusiasmo, con gusto. Entonces, ya no pienso en una persona en particular. No sé, era exitosa, por ejemplo, la señora que me lavaba y me planchaba la ropa en Jalisco, porque ella estaba tan orgullosa de que a mí me gustara mucho su trabajo, que lo presumía por todos lados. Entonces, esa era una señora exitosa, ¿no? Claro, sí, porque, bueno, muchas veces tenemos esta imagen, más cuando uno está como que recién egresado, volvemos a lo mismo, ¿no? Que traes como el hambre de comerte todo y tienes esta imagen del éxito, como usted dice, ¿no? De ganar el premio, de ser el mejor nutriólogo, de estar en la cima, ¿no? De productividad.
pero me gusta mucho escuchar este tipo de perspectiva de que no todo es lo académico, no todo es lo laboral, sino el éxito está en aquello que tú quieres hacer, que te gusta hacer y que lo aplicas para beneficio también de la sociedad, ¿no? Así es, sí, sí. O sea, no sé, el otro día fui a un bautizo de la niña de una exalumna mía, en una colonia así lejísimo de donde vivo, ¿no? Y hacía muchísimo calor. Y llegué y la iglesia estaba muy llena, entonces me paré solamente así en la puerta y pues me daba el calor, ¿no? Y una señora joven dice, venga acá, mire, aquí hay más hombre, aquí tiene esta silla, y me dio su silla la mujer, ¿no? Cuando terminó el evento, se acerca y me dice, es que usted ayudó a diagnosticar a mi niño, es que soy la mamá de no sé quién, yo no me acuerdo de los nombres, si no veo a la criatura, para esto a los niños sí les reconozco la carita, no sé cuando ya los había visto, pero para las señoras, ¿no? Y entonces, o sea, como que dices algo de lo que se hace impacta en los demás, ¿verdad? Algo de lo que se hace, no nomás en los que tú piensas que más impactas que pues que son tus egresados, ¿no? No solamente en los alumnos, no solamente en los exalumnos, sino en la gente en general. Uno ve ese tipo de impactos y da a gusto realmente, ¿no? Saber que lo que uno hace le sirve a alguien, ¿no? Le es útil a alguien, ¿no? A veces pues no se puede ayudar, ¿no? No sé, ahorita por ejemplo que viene este problema del COVID, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero no sé hasta dónde vamos a poder seguir con esta mecánica, ¿no? Porque es una parte muy bonita del trabajo y me preocupa cómo le vamos a hacer, cómo vamos a ayudar a la gente y, y bueno, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, pruebas de aliento no vamos a poder hacer, ¿verdad? Ni para Helicobacter, ni para carbohidratos, FODMAP tampoco, ¿no? ¿Sabes que hay mucho y en todas las edades y en toda la gente Sí, intolerancia a FODMAPs? eso sí. Vieran nomás, pero es el porquerillero que come la gente. Cuando le empiezas a preguntar qué come, es que la gente come puros ultraprocesados. Es una asquerosidad ultraprocesados que come la gente. Allí vienen un montón de aditivos. Yo le platicaba hace poco a la Pili Milke de los aditivos que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Y ella se admiró mucho porque ni siquiera tenía idea, ¿no? Y Ujú. pues es una nutrióloga muy informada, ¿no? Y entonces le digo, no, Pili, es que no se puede, le digo, mira, todos los emulsificantes o emulsionantes, como le quieras llamar, tienen efectos sobre la mucosa intestinal, pues, y entonces la gente no come fibra, la gente no come cosas frescas, la gente, o sea, está muy difícil, así está muy, muy difícil, ¿no? Es un problema, ¿no? Un verdadero problema, entonces pues no sé en qué va a acabar eso. ¿Cuál pudiera decirnos que se le venga a la mente la solución o alguna alternativa para el consumo de tanto producto ultraprocesado en México? Pues yo creo que nosotros, se requiere que nosotros hagamos un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, yo veo mucho los nutriólogos clínicos, Ujú. se dedican a adelgazar gente con puras recetas sumamente sofisticadas, ¿no? No sé, salmón a la no sé qué tanto, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta un filete de salmón, por favor? ¿Cuántas gentes tienen accesibilidad a ese tipo de productos, no? ¿Por qué no le dices que coma frijoles con tortillas? ¿Por Claro. qué no le dices? ¿Por qué no le dices que coma camotes naranja y galletas de amaranto? ¿Por qué no le dices cómo se preparan unas galletas de amaranto? O sea, ¿por qué tenemos que irnos a esos alimentos que no son de nuestra cultura, ¿no? ¿Por Sí. qué? No sé, antier me preguntó una vecina si me gustaba la gallina pinta, ¿no? Dije, sí, sí me gusta. Ni siquiera creo que nunca la había probado en la vida, ¿no? Entonces, dice, ah, que mi hermana hizo gallina pinta y me trajo. Está delicioso el platillo. Deliciosa, La sí. composición, la composición se ve muy buena, ¿eh? Porque ese frijol con el maíz, Maíz. luego todavía un poquitín de carne, y aunque es más colágeno que otra cosa y esa Sí, proteína no es muy efectiva, pero te sirve de fibra, sí, te sirve sí. de fibra y el frijol es muy alto en fibra también, ¿no? Y el maíz es alto en fibra también y la proteína entre frijol y maíz es complementaria, ¿no? Entonces, y el platillo sabe rico. O sea, ¿por qué no preparar ese tipo de platillos? ¿Por qué no le dices a la gente que coma eso? Que nomás que le baje un poquito la grasa, ¿no?
como que no se tiene la paciencia para buscar eso, sino que se buscan replicar dietas muy sofisticadas y de otras culturas, ¿no? De otras culturas. Sí, como alimentos, como usted dice, muy elaborados que al final de cuentas no contribuyen a la adherencia del paciente tampoco. Así es, sí, sí, porque no lo puede sostener, ¿sí? Porque no es lo que se come por lo común, ¿no? Entonces, no sé, trabajar un poquito, por ejemplo, aquí en Sonora, que hay la costumbre de ponerle tanta grasa a la comida, trabajar un poquito sobre la cantidad de grasa, trabajar un poquito sobre las raciones también, porque ya ves que aquí las raciones son un poco vastas, ¿no? Sí, y luego, sobre todo carne roja, ¿no? Desayuno, comida y cena. Huevos con machaca y luego cocido y luego taquitos de carne asada. Sí, 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 Y ya pero se te fueron las 3 comidas comiendo carne, pues. ahora, ahora hay limitaciones porque no da el presupuesto para tanta carne, ¿no? La carne Ujú. es un producto caro, ¿no? Sí. Entonces creo que sería tiempo de reintroducir platillos un poquito más tradicionales, que tuvieran más granos, que tuvieran... ¿Por qué, por ejemplo, el frijol era el número 2 de la dieta sonorense hace todavía 15 años? Sí, ¿Sabes qué lugar lleva ahorita? Como el 10º. ¿Sabes cuál es el alimento número 1 de la dieta sonorense? refresco. La Coca-Cola, sí. Sí, la Coca-Cola. Entonces, eh, y sí, las tortillas de harina y de maíz o de maíz van número 2, cuando eran 3 o 4, pues. Entonces, como que se ha trastocado todo eso, ¿no? Yo Sí. estaba viendo los datos del Ensalud 2018. Ujú. Los niños menores de 2 años, ¿sí? Todos consumen cotidianamente sodas, consumen cotidianamente cereales azucarados, consumen cotidianamente ultraprocesados. Ujú. Solo el 40% consume huevos, por ejemplo. Todavía a nivel nacional, el poquito más del 50% todavía consume frijoles, ¿sí? A nivel nacional. Entonces Ujú. todavía podemos rescatar de allí todavía podemos rescatar, ¿no? O sea, regresemos con los frijoles y las tortillas, Chihuahua, pero ¿por qué se dejaron de esa manera? Si aquí en Sonora hasta el filete de pescado te lo servían con frijoles, ¿no? ¿Por qué no me dan arroz, no? Pasta, no sé, pero para mí no va con frijoles el filete de pescado, pero igual, en cada comida había frijoles, ¿no? Ahorita no, se han desaparecido los frijoles. Hace unos meses yo metí un articulito de esos de divulgación en el boletín de la institución y me llamaron de una radiodifusora y de un canal de televisión y de otro. Me puse de moda unos días, ¿no? Y, y mis compañeros de nutrición se enojaron mucho porque dije eso, ¿no? De que no se consumían ya frijoles, que los niños ya casi no consumían frijoles, que de dónde había sacado yo los datos, que pues tengo datos de campo, sí, tengo datos, no lo estoy inventando, es un hecho. Y mira que trabajo en zonas marginadas casi siempre, ¿no? Entonces tú dices, por favor, por favor. Todavía hay un porcentaje de la población que mantiene un patrón alimentario más o menos saludable, ¿no? Todavía. Pero no es la mayoría, ¿verdad? No, no, definitivamente no es el 28%. Sí. Entonces diríamos que un trabajo de divulgación por parte Fuerte, del equipo de salud, ¿no? Para la sí, modificación de hábitos alimenticios. fuerte. Yo no creo que las etiquetas estas negras, que en el periódico ahora dice que son hexágonos, yo creo que no sabe que tienen 8 lados, ¿no? Ahí están las imágenes con los 8 lados, pues, y dice a unos hexágonos negros, dice, así dice el Universal, de veras, Ay, no. hexágonos negros, dice. Yo no creo que los hexágonos vayan a solucionar mucho, ¿no? Pues Ojalá, ojalá. ojalá, creo que es el nutriólogo el que debe de hacer más esfuerzo, mucho más esfuerzo. Muy bien. Ahora, ¿qué valores identifica en usted misma como estandartes bajo los cuales navega su vida? Pues yo creo que la honestidad, el sostenerse en una posición, ¿verdad? Que piensa uno que es recta. ¿Ha encontrado algún momento en el que ese valor de la honestidad haya sido puesto a prueba? Toda la vida, toda la vida. Me acuerdo cuando era maestra en Jalisco, traía un bocho con las llantas lisas, ¿no?
y de allí iba a Guanajuato, porque eran los Altos de Jalisco, que quedaba Guanajuato en la universidad a 1 hora, de allí venía, ¿no? Y entonces, un fin de semana llega un estudiante, un alumno de prepa, y me dice, mire maestra, y me señala la caja del pickup, ¿no? Y tenía unas llantas ahí. Digo, sí, unas llantas. A su carro le hacen mucha falta unas llantas. Es peligroso que usted vaya y venga hasta Guanajuato con esas llantas tan lisas. Pues sí, fíjate que sí es peligroso. Casi diario me poncho y pues ya lo que hago es cambiar la llanta y buscar otro gallito y pues sí, bueno, ahí voy. Pero, pero es que usted puede tener estas llantas nuevas. Pues sí, pero pues como no tengo con qué comprarlas, pues me voy a esperar, algún día voy a tener con qué comprarlas. Pero es que, maestra, sí, sí, pero es que nada, no hay trato. Pero no me diga que usted es incorruptible. Pues a lo mejor no, pero no me llegase al precio, compadre. Muchas gracias. O sea, no puedo decir que sea incorruptible, ¿verdad? A lo mejor no me han llegado al precio. A lo mejor tiene precio muy alto, doctora. A lo mejor es muy alto el precio, no sé, no sé. Pero sí, sí, toda la vida así, siempre ha sido un problema, siempre. La sed y decir las cosas directas es un problema. Ahora, entre su lista de prioridades, ¿cuál diría usted que son las tres más importantes en su vida? Pues yo creo que cumplir con mis estudiantes es una prioridad. Yo siempre me contramato por cumplir con mis estudiantes. Toda la vida lo he hecho, preparar las clases, atender sus trabajos, leerlos y releerlos y corregirlos una y otra vez, aunque sea muy noche y aunque esté muy cansada. Para mí es una prioridad eso. A lo mejor también es prioridad cuidarme un poco. O sea, no sé, nunca he tenido manías de comer porquerías, de comer alimentos chatarra o sodas, ni siquiera me gustan las sodas. Sí como más cosas dulces de la cuenta, pero toda mi vida he comido más cosas dulces de la cuenta. Me gustan muchísimo la fruta, como más frutas que cualquier otra cosa y aparte como postres, siempre como postres. Toda mi vida he comido postres desde que era niña, siempre me han gustado mucho los postres y los sigo comiendo, ¿no? Entonces no como cantidades tampoco, ¿no? Siempre es como que soy así como muy limitada para comer, ¿no? Siempre me sirvo raciones pequeñas, nunca repito. Yo toda la vida he funcionado igual, pero a lo mejor en los últimos años sí me cuido un poco más, no nomás de lo que como, sino de lo que hago en general. Ujú. ¿Cuál es su postre favorito? Creo que me gustan más los de frutas que los de leche, por ejemplo. Sí me gustan también mucho los de leche, pero los de fruta creo que me gustan más. Yo preparo uno de papaya que me gusta mucho. Es papaya en almíbar con hojas de higuera. Se cocina con hojas de higuera, entonces agarra un aroma muy agradable y hasta sabor, así, ¿no? Agarra. Igual también me gusta mucho la mermelada de naranja agria. Tengo 3 árboles y hago mermelada. Esa se me hace muy deliciosa, esa mermelada. No hago los postres así súper enmielados ni nada, ¿no? A mi muchacho no le gustan tampoco así. O sea, las mieles, por ejemplo, no hacen así hilo, ¿no? Sino es agua con un poco de azúcar, ¿no? Muy bien. Y creo ya por último, bueno, ya casi es la penúltima pregunta. A lo largo de los años en su proceso de asesorar a estudiantes, ¿qué habilidades, conductas o actitudes ha observado en un pasante o alumno para que pueda triunfar como profesional? Como profesional en la práctica o como profesional en la academia. Cualquiera de los dos. Porque son diferentes, ¿verdad? Son Sí. diferentes. Hace no tantos años, yo tenía un estudiante de doctorado, de maestría y doctorado muy brillante, muy, muy brillante. Esas personas que además saben exponer, que saben comunicar tanto en forma oral como escrita, ¿no? O sea, un chico con muchas cualidades. Y también muy bueno, aprendió muy bien, el nutriólogo, ¿eh? Y aprendió muy bien las técnicas de biología molecular y todo. Trabajamos con el proyecto de transgénicos. Me acuerdo que fuimos famosísimos con los transgénicos, con los alimentos transgénicos. Y todo el mundo que lo veía le auguraba una carrera de investigación muy brillante. Y yo siempre les decía, no, no va a ser investigador, va a ser profesor universitario. Se va a dedicar más al magisterio que a otra cosa. Me quedaban viendo, ¿no? Es un profesor universitario muy bueno, no es investigador. No sé, tenía las cualidades para ser investigador, sí,
pero como su vocación era de más entrega a la gente, o sea, siempre estaba de actitud, ¿no? Explicando, 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 comunicando. Creo que la vocación de maestro se tiene algo diferente, ¿verdad? Es algo de vocación interna, ¿no? No sé, a mí sí me gusta mucho la investigación, pero te digo, me encanta ser maestra. Así me siento completamente realizada como maestra. Yo desde que empecé a trabajar en esa preparatoria que te digo de Jalisco, yo podía ver en mis estudiantes el éxito o el fracaso profesional. ¿Qué les veía? Creo que eso que le llaman ahora resiliencia, dicen en español, ¿verdad? Creo que esa es una virtud para el éxito profesional en cualquier área, ¿sí? Tanto en la práctica clínica o en investigación. Me parece que es algo muy importante. La constancia también es algo muy, muy, muy importante, la constancia. Aquí no basta con ser inteligente y con ser dedicado. Le voy a echar ganas. No, no basta con echarle ganas. No, no es suficiente. Es como una mezcla de varias cosas, ¿no? Una es esa de que hay que ser constante en el quehacer, ¿no? En lo que uno haga hay que tener constancia. A mí eso es lo que más me ha costado en la vida, la constancia. Me distraigo fácilmente, me voy por otro camino que me parece interesante en ese momento. Mi director de tesis de licenciatura me decía que ya lo único que me faltaba era que fuera al cine a vender pepitas. Y entonces, mire, doctor, el día que a mí me parezca interesante ir a vender pepitas al cine, no me voy a quedar con las ganas de hacerlo, voy a ir a vender pepitas al cine. ¿Sí? Esa es falta de constancia, ¿verdad? Porque dejas de hacer esto para hacer esto otro, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener constancia y dirección, ¿no? Y creo que sí hay que aguantar mucho, tener resiliencia, saber levantarse. En investigación cae uno mucho, pero muchísimo. Fracasa, fracasa, fracasa. Y hay que levantarse, y hay que levantarse. Y que el fracaso en el laboratorio, por ejemplo, sea como un reto que estimule a seguir, no que hunda, que estimule a seguir. Creo que esa es resiliencia. ¿Sí? Es una cualidad que se tiene que tener. Sí se tiene que tener una inteligencia aceptable, no se tiene que ser brillante, definitivamente no, sistemático, trabajador, constante y aguantador. Creo que Ok. esas son las cualidades, ¿verdad? Sí es importante la interacción con los demás y todo ese rollo es importante, pero esos son como extras, son extras. El plus. Bien. Y ya para cerrar, doctora, si pudiera sentar a todos los nutriólogos de México en un auditorio por 5 minutos, ¿qué les diría? Que dejen de recetar, que dejen de recomendar recetas exóticas, ¿sí? Que sí ayuden a la gente, pero que aprendan un poquito de fisiología de la nutrición. En general, en los programas de nutrición falta fisiología, creo yo. A veces hacen recomendaciones que no son de lo mejor del mundo, ¿no? A una pobre gente ahí muriéndose de intolerancia a FODMAP y le recetan peras y manzanas, ¿no? Entonces, mientras no salga del problema, pues no le puede recetar peras y manzanas, ¿no? Entonces, primero que hay que diagnosticar el problema y después buscarle por otro lado. Es falta de conocimiento de la fisiología eso, ¿verdad? Sí. La gente te va a decir es que me cae mal, pero lo más importante creo es que quiten los ultraprocesados, que quiten ese montón de cosas sofisticadas y metan alimentos comunes. No sé, hay nutriólogos muy buenos para eso. Pilar Milke del Instituto Nacional de Nutrición, a mí me encanta eso, ¿no? Porque dice, a ver, ¿qué le gusta a la persona? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuáles son tus platillos? ¿Cuál es tu cultura? ¿Sí? Y entonces sobre esa se va. O sea, no le va a recetar gallina pinta a alguien de Veracruz, ¿verdad? O sea, creo que sí es muy importante retomar, por lo menos revalorar la dieta tradicional, rescatar lo de que de allí se puede, no todo es rescatable, pero rescatar lo que de allí venga muy bien y rediseñarlo. Es muy importante rediseñarlo, como hace rato te decía de las galletitas esas tostadas con los frijoles juntados y el guacamole. O sea, se ve bien fashion, se ve bien fashion. Y es
un balance de nutrientes perfecto, una proteína de buena calidad, o sea, una proteína complementaria, o sea, tienes todo en ese snack, ¿no? En lugar de una fritura, ¿no? Y es muy mexicano, pero te lo estoy presentando en una forma actual, ¿sí? Es un rediseño. Así es. Igual, el mismo pan de dulce lo puedes rediseñar, como te decía, le metes la harina de camote, le metes la harina de amaranto, sustituyes parte de la harina de trigo y ya tienes un rediseño con un porcentaje de fibra de 6%, con una proteína de mucho mejor calidad. O sea, no el nivel de proteína, queda igual en proteína, porque como el camote casi no tiene, te queda igual en proteína, pero la calidad de la proteína, qué diferente, ¿verdad? Entonces, sí, y luego los bioactivos, los compuestos bioactivos, ¿no? El aporte que te da el camote naranja de betacarotenos y esto, ¿no? Los polifenoles también, ¿no? Entonces, eso les diría que no se vayan a la sofisticación, que no intenten platillos caros y ajenos, que retomen los conceptos de nuestra tradición culinaria y lo rediseñen solamente, que hagan rediseño, que sean muy creativos y que aprendan fisiología de la nutrición. Sí, que sepan qué está pasando adentro de la panza, pues qué está pasando adentro del intestino, en dónde se absorben los nutrientes y en dónde no se absorben, qué funciones tiene la microbiota en el intestino grueso, por ejemplo, qué puede ayudar a tener un buen balance en la microbiota. O sea, que se modernicen, que se actualicen. Muy bien. Excelente, me parece excelente el mensaje. Cerramos con broche de oro y pues nos deja una tarea muy importante, Sí, muy es medio importante difícil. a todos los nutriólogos. Cambiar dietas es difícil. Pues muy bien, doctora, me dio mucho gusto conocerla, platicar con usted todas estas anécdotas que tiene. Me encantaría seguir platicando. A mí me encanta escuchar, me encanta todo lo que tienen para compartir. Se me hace información sumamente valiosa y que puede servir y que puede ayudar a muchas personas. Y pues ese es uno de los objetivos, ¿no? De las entrevistas y el podcast, que todo eso, esa riqueza cultural y experiencia de vida que ustedes tienen pueda servir a los demás. Ojalá. Y podamos aprender de ustedes y pues podamos poner en práctica lo que nos acomode y nos sirve a nosotros también para motivarnos y para salir adelante también. Y bueno, Nutris, ahí está la tarea que nos deja la doctora Ana María. Hay mucho trabajo que hacer, mucha piedra que picar, pero también nosotros somos muchos, tenemos muchas herramientas para poder utilizarlas en favor de nuestra profesión y de la población. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por escuchar. Espero que este episodio haya enriquecido tu tarde, tu mañana, tu noche, así como lo hizo para mí. Y te espero en el siguiente episodio con un tema muy especial, la primera semana de agosto, donde estaremos platicando con personas dedicadas al área de asesoría de lactancia materna, un tema tan necesario para hablar y donde los nutriólogos tenemos mucha tarea y mucho trabajo que hacer. Así que no te lo pierdas, te espero la primera semana de agosto. Gracias por estar.